Hola Junowers, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal Juno. Ya faltan horas para que se acabe este gobierno de porquería que tenemos en Panamá. Silvio Guerra, el doctor, el magistrado, algún puesto importante se merece. Yo digo que Contraloría, yo digo que Procuraduría, yo digo que algún magistrado de la Corte Suprema, yo digo que sí. Y nadie se va a oponer que le den ese puesto a este enorme padre de la patria. Lo que sí veo que está como un poquito subidito de peso, doctor Silvio Guerra. Percepciones mías, pueden ser. Dice, leyenda, gobierno, nuevo gobierno, lo que deseamos los buenos panameños, me incluyo. Mañana, 1 de julio de 2024, asume las riendas del poder político panameño el abogado José Raúl Mulino. Nuestras sinceras parabienes, éxitos, que sea un gobierno pujante y aguerrido contra la corrupción, transparencia y respeto a las libertades y derechos consagrados en nuestra Constitución. No más sobresaltos para nuestro pueblo, trabajo y dignidad nacional, más pensar en nuestro pueblo. Es hora ya de que los pobres sean tomados en cuenta, los ricos y empresarios buenos y honestos, a asumir un protagonismo social, no más acumulación perversa y corrupta de la riqueza. Todos a defender a la familia que Dios ha creado, no a los enemigos del matrimonio real, hombre-mujer, y de la familia. Es hora de echar del país a los ladrones de los sueldos y salarios del pueblo, empezando por Naturgy y Unión Fenosa. Excelente, bien buena esa. Es hora de que los medicamentos sean realmente asequibles a la población a bajos precios. Es hora de que todos tengamos agua pura, cristalina y potable. No más encierros, no más mentiras. Bueno, esa sí no la voy a decir. Y usaremos usureros, traficantes de influencias y de poder. No más ministros de salud, entreguistas y truanes, perdón. Tenía rato que no escuché esa palabra, truanes de la salud. No más latrocinio de las arcas nacionales. Dios bendiga a la patria. Vamos a escuchar aquí al doctor Silvio Guerra con unas palabras bien siempre interesantes. Amigos y amigas de todo el país, mañana 1 de julio asciende Está como en Chiriquí, así como Bambito. a la toma del poder político José Raúl Mulino, abogado, con una trayectoria de experiencia en la administración pública. Y los panameños y quienes viven en este país esperamos grandes transformaciones y repercusiones de esa ascensión al poder político de Mulino y de quienes lo acompañan en el Consejo de Gabinete y en las demás dependencias e instituciones del Estado. ¿Qué queremos los panameños? Queremos respeto a los derechos humanos, queremos respeto a las libertades fundamentales, que el nuevo gobierno las vea, las respete como sagradas. Así es. Queremos que no hayan sobresaltos. No queremos repetir episodios de los dos últimos gobiernos que se... Desastroso. Vemos la foto de Endara, El Toro, Mireya, Martín, Martinelli, Varela y Nito. Esos son los presidentes en la era de la democracia, después de la dictadura. Caracterizaron por la corrupción, por la falta ética en el comportamiento de la administración pública, por la ausencia de respeto y de transparencia, por la falta de un mínimo de dignidad para con los panameños, por haber desamparado a los pobres, a los hombres y mujeres, obreros, profesionales de este país. Gobiernos que se caracterizaron por falta de cordura, por falta de atención a los problemas álgidos de los panameños. Ahí tenemos dos provincias, Herrera y Los Santos, con agua contaminada. Mira tú. Heces de puercos. Mira tú. También con pesticidas. ¿Qué está pasando en este país que no reaccionamos? La salud de los panameños por el suelo. Hace poco perdí a mi hermano mayor, lo visité en urgencias en la policlínica del Seguro Social. Mira tú. Y me daba dolor y tristeza ver gente muriéndose en el piso. Wow. Gente que pasa 2 o 3 noches muriéndose porque no hay una cama para ellos. Mira. Yo le pido... Es una cosa que una realidad. Lo digo también porque tuve familiar también con esa situación. Al amigo José Raúl Mulino
que no se deje cooptar por corromper. élites de poder económico ni de aquí ni de afuera. Que no se deje gobernar por quienes se creen que pueden hacer y dirigir a esta nación a como les da la gana. Que no permita que se atente contra la familia, que la familia, como Dios la creó, sea el norte de esta nación. Amén. Que los jóvenes tengan oportunidades, plazas de trabajo, que lleguen al trabajo no porque un amiguito del poder los recomendó o porque fulanito o fulanita con el tráfico de la influencia hace algo por ellos. Como la auxilio económico. Dale, yo. Dale, yo veré. Queremos realmente una transformación en lo económico, en lo político, en lo social, en lo cultural, una transformación en la administración de justicia. Así es. Queremos que los hombres buenos dejen de guardar silencio y hablen. Eso. Con Dios somos más que vencedores. Dios bendiga a la patria y nuestros sinceros deseos de éxitos en la nueva administración política del Estado panameño. Que viva la República. Allí estaremos, como siempre, siendo voceros de nuestro pueblo. Enhorabuena. Ahí está. Muy bien. Amigos y amigas de todo el país. Ese fue el doctor Silvio Guerra, atinado como siempre, prudente, correcto, elegante al hablar, muy correcto. Sí lo siento un poquito como que se nos subió de peso, a cuidarse la salud. Queremos a Silvio Guerra para rato, lo necesitamos en el país, ¿verdad? Necesitamos panameños así, ¿verdad? Íntegros, honestos y muy echados para adelante. Sinceros, gente buena con una buena educación. Bueno, esas son las palabras del doctor Silvio Guerra. Me quedo con esa reflexión por parte de él. Vamos a estar pendientes de todo lo que ocurra en este gobierno. Ya lo dijo, tanto él como tu servidor, y todas las personas buenos panameños que queremos que Panamá eche para adelante. Las cosas buenas las vamos a decir, pero las malas también, claro que sí, las vamos a denunciar, y aquí vamos a estar desde esta trinchera, como digo yo. Así que gracias por ver el video, y como siempre digo, pra.